Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Bariactiv. En este episodio de hoy, es un episodio donde vamos a hablar de cosas que por ahí no se suele hablar mucho, que es el tema de los temores, los miedos, ¿sí? A afrontar esta cirugía o estos procesos o estos tratamientos de cirugía bariátrica, en donde, obviamente es un miedo a lo desconocido, el miedo, esa ansiedad que nos genera todo esto a no saber qué es lo que hay más atrás o detrás de todo esto, haciendo punto en cada uno de estos temores y también, al final, ciertas estrategias para poder resolver todo esto y que el proceso bariátrico sea mucho más llevadero. Así que si alguno de todos estos temas resuenan contigo, o todos también, resuenan contigo, te invito a que te quedes escuchando el episodio de hoy. ¡Comencemos! Te doy la bienvenida al podcast de Bariactiv en su segunda temporada. Soy Gerardo, quien me dedico a aquellos que han elegido el camino de la cirugía bariátrica. En esta segunda temporada nos sumergiremos aún más en el fascinante mundo de la cirugía bariátrica y sus procesos, explorando estrategias específicas, consejos prácticos y experiencias inspiradoras destinadas a apoyarte en tu viaje de pérdida de peso. Si has optado por la cirugía bariátrica o estás considerando dar ese paso, este es el lugar donde encontrarás recursos sumamente valiosos. Cada episodio estará cargado de información sobre cómo superar los desafíos de la pérdida de peso después de la cirugía bariátrica. Nos sumergiremos en técnicas probadas, estrategias con expertos y relatos conmovedores de aquellos que han transformado su vida a través de la cirugía bariátrica. Si estás listo o lista para comenzar este viaje transformador hacia tu mejor versión y lograr tu peso ideal, te invito a que te sumes a Bariactiv. Juntos crearemos un camino hacia una vida más saludable y plena. Comencemos este viaje juntos. Bueno, comenzamos el episodio de hoy hablando de un tema que es bastante común y bastante particular, digamos, que muy poco se habla, que es este miedo a superar los temores, esas ansiedades que van sucediendo antes de la cirugía bariátrica. Para comenzar voy a dar una breve introducción de esto, de la temática de hoy, y puntualmente pensemos que la cirugía bariátrica es una cirugía donde, el cambio puntual, digamos, es un cambio o repercute, digamos, principalmente en lo físico, pero también hay un componente emocional bastante grande que se tiene que trabajar porque hay un cambio también emocional. Entonces, digamos que este miedo, esta ansiedad, estas dudas que vienen, digamos, previos a la operación son normales. Sobre todo se da a lo desconocido. Si todo lo desconocido, lo que no vemos, lo que no podemos tocar, sentir o proyectar, digamos, o es más difícil proyectar, eso es lo que nos genera miedo, nos genera ansiedad, ¿sí? Entonces, lo puntual en todo esto es, empezar a focalizarse, empezar a sentirse, digamos, parte del proceso, empezar a trabajar previamente, es todo mucho mejor, sobre todo para personas que están teniendo este miedo, que está apareciendo, que se me está acercando esa hora o esa fecha, digamos, de la operación y no sabemos qué hacer y empezamos a transpirar, empezamos a sentir cositas en las manos. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en este episodio. Bueno, para hablar un poquito de los temores que suelen suceder, hay uno que es, el miedo, digamos, al procedimiento quirúrgico. Sí, como todos sabemos, como cualquier tipo de operación tiene sus complicaciones, pueden tener sus complicaciones y hay cierto riesgo, digamos, a someterse, ¿sí? a poder atravesar. Entonces, por eso también está este miedo a, no sé en qué mano voy a estar, pongo todo de mí para estar en manos de otro. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, sobre todo, tener confianza en esas manos profesionales que van a tener. Todos los profesionales médicos, todos los cirujanos son especialistas en esto y obviamente van a estar en las mejores manos, en las manos más capacitadas, digamos, en ese momento o en esa situación para poder llevar a cabo esta operación. Desde ya, piensen de esa forma. Y sobre todo, si por ahí estamos en estos momentos previos donde estamos buscando información, donde estamos viendo dónde operarnos, lo mejor en todo esto es tratar de tener cierta conexión con ese profesional, ¿sí? Porque por ahí me pasa tener pacientes que me dicen la verdad que yo me operé con un profesional donde tenía temor, tenía mucho miedo que me opere porque la verdad
no podía nunca establecer una conexión, una comunicación clara, precisa, tenía muy poca empatía con esa persona. Entonces, bueno, eso es fundamental también, sobre todo para relajarnos, para creer, para confiar en esa persona. Lo mejor sería poder llegar a tener esa conexión. Si por ahí vamos al primer cirujano o a la primera clínica y no nos cierran, no nos dan demasiada información, sentimos que nos ocultan cosas, no nos sentimos cómodos, bueno, lo mejor es tratar de, tener esa opción como opción B. Vamos a averiguar otras, vamos a ver otros cirujanos, otros especialistas, ¿sí? Buscar otro presupuesto también, porque obviamente todo esto depende del dinero. Entonces, bueno, nada, lo ideal es tratar de buscar varios frentes, varios opiniones también de otros cirujanos, qué es lo que sería recomendable para mí, etc. Eso sería lo ideal para no atravesar, digamos, esta operación con tanto miedo o con tanto temor. Los otros resultados que son muy comunes en todo este proceso es el temor a ver los resultados, ¿sí? A no saber qué resultados voy a tener con esta operación, si verdaderamente me va a servir, si es la mejor operación que yo tengo o que me van a hacer, digamos. Bueno, por ese lado, no hay una operación mejor que otra, sino que todas son sumamente efectivas y todas son sumamente buenas. Sí hay una operación que para mi cuerpo, mi situación, en la condición actual en la que estoy, es la ideal, ¿sí? Por eso no es que haya una mejor, sino que hay una ideal para mí, ¿sí? Que tal vez no sea la mejor o la ideal de la persona que entró antes al quirófano o la que entra después, ¿sí? Entonces, confiemos en esa cirugía que vamos a tener, en ese método que nos van a hacer o nos han dicho que van a hacer, porque después muchas veces esto se planifica un tipo de cirugía y después cuando se llega al quirófano, cuando se abre, bueno, se ve otro panorama y hay que tomar acción, que eso también es muy común, el tomar acción durante la cirugía, ¿sí? Por ahí quedamos en que nos iban a hacer una manga, llegamos y nos hicieron un bypass, bueno, por diferentes situaciones. No significa que una es mejor que la otra, sino que en esa situación se consolidó o se habló, digamos, que esa operación iba a ser la mejor para esa situación y que iba a correr menos riesgo la vida del paciente. Entonces, por eso pensemos y estemos confiados de esa mano profesional que vamos a tener durante la operación y no empecemos a tener temor, sino que al contrario, empecemos a investigar, empecemos a buscar información también, empecémonos a planificar esos objetivos que queremos tener después, ¿sí? Y tratar de empezar a proyectarse cómo va a ser esa vida luego, ¿sí? Eso va a ayudar a por lo menos a bajar un poco la ansiedad, a bajar un poco el temor, ¿sí? A estar más confiado de esa mano profesional y de esa técnica que nos van a hacer, ¿sí? Recordemos que la cirugía bariátrica es una herramienta, ¿sí? O sea, el éxito postoperatorio está en las manos nuestras, no en las manos de los cirujanos. Los cirujanos van a hacer el trabajo excelentemente bien. Después, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de conducta, todos esos hábitos tóxicos que nos llevaron a tener la vida actual en la que tienen o la que tuvieron, ¿sí? Bueno, si nosotros no cambiamos eso, la mano profesional, la mano quirúrgica, digamos, muy poco va a poder hacer. No significa que haya estado mal hecho el trabajo. Bueno, otro de los temores también muy comunes es, el miedo a esos cambios posteriores, esa inquietud sobre cómo será la vida después, ¿sí? De la operación, cómo van a ser esos hábitos, voy a lograr poder adaptarme a todo esto, a esos hábitos de alimentación, de actividad física, ¿sí? Bueno, esto, a ver, lo mejor en estos casos siempre es tratar de trabajar. Yo siempre termino quemando la cabeza siempre a los pacientes que me consultan todo esto porque es crucial, es el proceso y el tratamiento preoperatorio. Para esto también existe, si yo obviamente llego al momento de la operación sin haber atravesado ningún proceso previo de información, de capacitación, de un tratamiento previo, y obviamente cuando me operen salgo del quirófano y va a ser un choque de dos realidades completamente diferentes. Una realidad que venía antes a una realidad que tengo que transitar ahora. Por eso el proceso, y para evitar estos temores, digamos, a los cambios posteriores, lo ideal es transitar un proceso preoperatorio, ojo, a no confundir con esa dieta preoperatoria que es el último mes o las últimas semanas antes de la operación. El tratamiento preoperatorio es un tratamiento que por lo menos tiene que llevar 6 meses previo a un año
¿sí?, de tratamiento previo a la operación. ¿Por qué? Porque esto puntualmente nos prepara a poder atravesar ese proceso postoperatorio de la mejor forma posible, corriendo los menos riesgos posible, y que también esos cambios, ¿sí?, antes de la operación y luego de la operación no sean tan drásticos, ¿sí?, que sean lo más llevadero paulatinamente posible ese cambio. Y esto obviamente también va a ayudarnos a bajar ese tema de ansiedad, esos temores que nos va surgiendo, el miedo a lo desconocido. ¿Cómo voy a alargar adaptarme a esos hábitos? Bueno, pero si yo ya vengo trabajando toda esa adaptación previamente, obviamente yo ya sé cómo voy a transitar todo esto y ya no va a ser desconocido. Ya el miedo no va a ser tan grande como era antes, ¿sí? Entonces, por eso, siempre en estos procesos preoperatorios se trabajan tanto la parte nutricional, como la parte física, como la parte psicológica, ¿sí?, como también la parte clínica. Se va evaluando, hay ciertas evaluaciones también. En la parte psicológica también se evalúa si la persona está apta psicológicamente para transitar la cirugía bariátrica, ¿sí?, porque pensemos que es una operación que repercute principalmente en nuestro cuerpo, pero no en la cabeza, no nos operan en la cabeza. Entonces, si nosotros mentalmente no estamos del todo estables, no estamos bien, tenemos otros problemas para poder resolver, lo ideal es poder resolver primero esos problemas y luego, ¿sí?, volver a evaluar y ver si es posible transitar esta operación, porque si no, después vamos a tener dos problemas. Vamos a tener todos los cuidados postoperatorios más cosas que teníamos que haber resuelto antes en nuestra cabeza. Después, en este proceso preoperatorio también se empieza a trabajar la parte nutricional. Empezamos a tener cambios nutricionales de forma paulatina, no sumamente drásticos. Pensemos que también luego de la operación hay 4 fases o 3 fases, bueno, dependiendo la nutricionista y la forma de lo que maneje la clínica, los especialistas, etc. Hay 3 fases que son sumamente drásticas. De fase líquidos, que estamos 1 o 2 semanas tomando solamente líquidos, semisólidos, sólidos, bueno, todas las otras fases que hayan. Pensemos que hay cambios sumamente grandes. Entonces, si nosotros tenemos un proceso previo de alimentación, de adaptación a todo esto, es mucho más fácil también poder transitarlo y obviamente que todo esto tenga éxito, ¿sí? Porque si no, nosotros no lo logramos adaptar en ese primer momento postoperatorio y no nos queda otra. Toda la fuerza, es todo demasiado forzado, ¿sí? En donde nuestra cabeza, todo lo que es forzado y muy poco se adapta luego, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Después tenemos también las evaluaciones físicas. Estas evaluaciones y tratamientos físicos, ¿sí?, donde empezamos a adaptar físicamente a nuestro cuerpo, empezamos a entrenar de cierta forma, empezamos a fortalecer ciertas áreas musculares que después van a estar comprometidas en la operación, sobre todo la zona abdominal, ¿sí? Y sobre todo también empezamos a preparar este cuerpo para que luego en el proceso postoperatorio, cuando se pierda cierto porcentaje de masa muscular, porque hay un porcentaje que se tiene que tratar de evitar, pero hay otro que es inevitable, que algo se va a perder, bueno, que eso que se pierda sea el menor posible, ¿sí?, la menor cantidad de masa muscular posible. Entonces, toda esta preparación lleva a poder que nosotros podamos transitar ese proceso postoperatorio de una manera mucho más fácil. Ya hablamos de esos 3 pilares y después también hay ciertos estudios clínicos también que tienen que ser necesarios para ver si se puede afrontar esta operación o no. Por eso el proceso preoperatorio es un proceso, bien todo lo que estuve hablando, es un proceso que por lo menos tiene que llevar 6 meses, ¿sí? 6 meses de operación. En un mes, como se trabaja en muchas clínicas, como se trabaja en muchos lugares, muy poco se puede hacer. Entonces ya empecemos a confiar en eso. Si yo tengo una clínica, tengo un proceso o no lo tengo, bueno, lo empiezo a buscar para poder adaptarlo de manera más gradual a mi cuerpo y que también esos temores empiecen a disminuir, empiecen a bajar. Esos niveles de ansiedad seguramente van a bajar. Después hay otros temores que es el miedo o el temor, digamos, al juicio externo, ¿sí? A temer ser juzgados por otras personas, a esos cambios que nosotros vamos teniendo luego de la operación, a personas que por ahí no sabemos cómo nos van a tratar, ¿sí? Por ahí yo he tenido, esto es cuestión personal, he tenido pacientes que me han dicho, la verdad que cada vez que me cruzo a alguien en la calle, después de haber transitado tantos meses postoperatorios,
lo primero que me dicen, ¿qué te ha pasado? Te veo que estás enferma, que has bajado tanto de peso, ¿qué te ha pasado? Bueno, eso hay dos cosas. Primero, a nivel, el episodio anterior hablamos de esta empatía en cuanto a la parte familiar, ese apoyo cercano y todo los que pueden rodear a un paciente bariátrico. Primero, eso, hablarle a esas personas, tener empatía con la persona bariátrica es lo mejor que le pueden hacer a ellos, ¿sí? Sobre todo porque no hay que hablar de esos cambios físicos, sino que todo apoyarlos, comentarles qué bien que están, pero no juzgarlos y decirles qué te ha pasado, qué es lo que has estado transitando, tratar de indagar, sobre todo porque pensemos que también para esas personas bariátricas puede ser todo un dolor todo esto, ¿sí? Y bueno, es como andar metiendo siempre el dedo en la llaga. Y segundo, para el paciente bariátrico, bueno, hay que tomarlo un poco más con tranquilidad. Hay obviamente dos tipos de opciones, poder contar todo esto previamente para que después la gente ya sepa, ¿sí? Todos estos procesos preoperatorios, bueno, yo voy contando, voy informando también a otras personas de qué es lo que voy a transitar, cómo va a ser el proceso, ¿sí? Sobre todo que si nosotros vamos comunicando antes, también las otras personas van a ir entendiendo, van a ir investigando, ¿sí? Si quieren, si no. Y si nos ven luego, van a vernos de forma positiva, ya van a saber qué es lo que nos ha pasado y no nos van a juzgar directamente con una enfermedad o como si algo me hubiera pasado, tenía un accidente, lo que sea. Bueno, eso es una de las opciones que también se pueden dar. Y obviamente tranquilos, hay dos opciones. O no contar nada, que hay muchas personas que optan por directamente no decir nada porque no se sienten seguras con ese grupo que, no sé, cercano que los rodea o personas que no la conocen. Y otra opción es, bueno, otro tipo de personas que cuentan todo y también está bien, ¿sí? Cuentan todo, empiezan a informar también a sus seres cercanos, a su familia, a sus amigos, a todos. Y bueno, también se hace más llevadero de esa forma. Pero las dos opciones obviamente son válidas, ¿sí? Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, pero obviamente que este juicio externo, digamos, siempre es uno de los miedos más grandes que se pueden ocasionar dentro de este proceso postoperatorio. Y bueno, ahora voy a hablar de algunas estrategias que pueden llegar a tener, ¿sí? que les recomiendo yo para afrontar todos estos miedos. Ya hablamos de algunas, estuvimos recién repasando cuáles eran los temores más comunes, cómo poder resolverlo, pero ahora vamos a hablar de ciertas estrategias que podemos empezar a planificar, sobre todo con tiempo y en este proceso preoperatorio. El primero es, bueno, la educación y la preparación, ¿sí? Como dije, el primer temor es el temor a lo desconocido, a lo que no sabemos. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacer es informarnos. Es informarnos si yo me voy a realizar esta operación. Bueno, esta es una operación para la reducción de estómago, cómo se tiene que realizar, cuáles son las técnicas, de qué formas, en qué clínica lo puedo hacer, cuál es el cirujano que mejor me siento. Bueno, eso es lo mejor que yo puedo hacer. Esta educación y esta preparación para afrontar lo desconocido, el miedo, ¿sí? El miedo a esa oscuridad que no vemos, que no podemos tocar, que no podemos palpar. Bueno, es eso, ¿sí? Es eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es empezar a informarnos, buscar por internet, ¿sí? No hay mucha información, hay mucha información en internet, pero también hay mucha desinformación, entonces hay que tener cuidado. Lo que a mí, me gusta muchas veces decir y poner un poco en contradicción es, sumarse a estos grupos de Facebook, WhatsApp. Por ejemplo, está Varialinks también, que es esta plataforma que conecta profesionales con también pacientes bariátricos. Esto está bueno para conocer otras realidades, ¿sí? Pero también pensemos que cada persona, cada paciente construye su propio camino en todo esto, ¿sí? Es ingresar para ver cómo son esas realidades también, porque cada persona tiene una realidad. Sí, es una realidad, una persona que haya tenido éxito, otra persona que no, otra persona que haya tenido, no sé, un estancamiento, una reganancia, otra persona que haya tenido completamente un éxito hermoso en todo su proceso. Son diferentes realidades, cómo las han transitado cada una. Todo eso está bueno poder informarnos, poder estar en comunicación también, en asesoramiento, ¿sí? Con estas personas, pero pensemos que son realidades que no van a ser las nuestras, ¿sí? Lo mejor es siempre hablar con un equipo profesional, un equipo médico, un equipo nutricional, de físico, deportivo, psicológico, lo que sea, y tener estas realidades también porque son realidades, existen. Entonces, todo esto también ayuda
a poder aliviar un poco, ¿sí?, esos temores y esos miedos a lo desconocido. Después lo demás es el apoyo emocional, ¿sí? También en el rodearse, como hablé en el episodio anterior, el rodearse de personas cercanas durante el proceso, empezar a informarles también a ellos, que, como lo que dije recién, empezar a instruirlos, ¿sí?, cómo va a ser la operación, cuál va a ser el proceso, en qué consiste, ¿sí?, esos cuidados que debo tener luego de la operación para que también ellos sepan cómo poder tratarme o cómo poder adaptarse a mí o que yo me adapte a ellos, ¿sí?, y que no haya ningún problema. Esto es lo ideal. Y después, como tercer consejo es, siempre consultar con profesionales especializados, ¿sí? A mí me surgió justamente esta semana que me enteré que había uno de los seguidores que me había enviado un mensaje diciéndome el tema de la especialización, es que cualquier profesional puede ayudarnos en el proceso. Bueno, sí, es así. En cierta manera es así. Cualquier profesional, sea un nutricionista X, puede ayudarnos. X me refiero a cualquier tipo de especialización. Un entrenador también, cualquier tipo de entrenador, seguramente algo puede hacer. Cualquier tipo de psicólogo también. Pero pensemos a nivel de cirugía. Si nosotros tenemos que operarnos, ¿sí? Imaginen que los que están escuchando esto, que estén operados, que nunca se hayan operado, o los que estén buscando la operación o que están ahí en procesos previos. Piensen, si yo tengo dos opciones, tengo un cirujano especializado en bariátrica o tengo un cirujano especializado tal vez en rodilla, ¿por cuál me opero? ¿Sí? Y bueno, me voy a operar obviamente por el de bariátrica. ¿Por qué? Porque el bariátrica tiene el conocimiento, está especializado en eso, conoce las profundidades, digamos, de este tratamiento, las dificultades que lleva, ¿sí?, los pros y los contras, que tal vez el de rodilla, el otro cirujano, no conozca del todo esto, ¿sí? Si bien los dos son profesionales, son cirujanos, conocen, y los dos deben conocer de las dos operaciones a grandes rasgos, pero ninguno es especialista, digamos, el de rodilla no es especialista en el área bariátrico, ni el bariátrico es especialista en el área de rodilla. Entonces, para eso existen las especializaciones y lo mejor es transitarlo de forma especializada, ¿sí? Porque si ya lo vamos a realizar de forma genérica, podemos llegar a tener problemas durante este proceso. Y recordemos que es nuestra salud, no es un juego, ¿sí? No es que, está bien, yo apuesto esto y si lo pierdo, lo pierdo. Bueno, esto no. Yo apuesto mi salud, yo apuesto mi físico y mi vida, ¿sí? Tengo que tratar de no perderlo. Para eso estamos haciendo esto, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la parte nutricional. Lo importante es tener una nutricionista bariátrica, ¿sí? Porque una nutricionista, una nutricionista deportiva, una nutricionista especializada tal vez en problemas oncológicos, ¿sí? Son totalmente diferentes. Cada una tiene su especialización y su área de trabajo, pero esa nutricionista, por ejemplo, deportiva, muy poco nos va a poder ayudar porque hay fases, hay métodos, hay alimentos que las personas bariátricas tienen que transitar y que no pueden consumir. Y tal vez esa persona no quiera hacer lo mejor posible, porque obviamente es profesional y va a hacer lo mejor posible, pero no está instruida en todo esto. Y hay especializaciones. Lo mismo con el área física. El área física hay ejercicios que contribuyen a las personas bariátricas, hay ejercicios que no, hay ejercicios que ayudan por ahí más a acelerar los procesos de pérdida de peso, y hay ejercicios que no. ¿Sí? No cualquier tipo de ejercicio nos va a servir. Entonces, era por ese lado también el tema, este mensaje que me han enviado, que cualquier entrenador puede ayudarnos. Y no es así porque, como todos sabemos, las personas que han ido a un gimnasio X ya han tenido ese entrenador que está especializado, en musculación tal vez, y nos han tratado como una persona que por ahí no tiene las capacidades, o no tiene la fuerza de voluntad, o no tiene las ganas de poder salir adelante, y no conoce los métodos, no conoce cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, para ellos es mucho más laborioso tener una persona así, y para los bariátricos es mucho más difícil también poder adaptarse a esa actividad física teniendo un entrenador de esa forma. Entonces, por eso también en la parte física lo ideal es tener un entrenador especializado en bariátrica, si bien también nos puede ayudar el otro, pero van a poder surgir ciertos problemas o tener ciertas limitaciones en ese proceso, ¿sí? Después, la parte psicológica pasa exactamente igual, ¿sí? Hay
procesos o hay piedritas en el camino, que yo siempre digo, para no decir la palabra problemas, que solamente los especialistas en bariátrica van a poder conocer o van a poder profundizar más, porque tal vez conozcan, como cuando son especialistas van a conocer de áreas generales, ¿sí? Pero el que verdaderamente tiene la experiencia y la capacitación en todo esto es el área especializada. Entonces, para evitar todos esos problemas y para evitar tener temores en todo esto, lo ideal es tener ese equipo especializado en bariátrica para ese tratamiento preoperatorio y posoperatorio. Si nuestra clínica no nos los da, o nuestro cirujano tampoco nos los da, bueno, empecémoslo a formar antes de la operación para ya tenerlo todo listo o empezar a trabajar también en todos estos procesos previos a la operación. Y como último punto, bueno, una visualización positiva, ¿sí? En todo esto es lo mejor, ¿sí? Siempre que estemos teniendo temor o tengamos ansiedad de cómo va a ser esa cirugía, empecémonos a visualizar todo nuestro proceso a futuro, ¿sí? ¿Cómo va a ser este Gerardo, por ejemplo, del futuro? ¿Cómo va a ser esa Daniela, esa no sé, Mónica del futuro? ¿Sí? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo quiero ser? ¿A qué quiero llegar? ¿Cuáles son los objetivos que yo quiero cumplir? Esa visualización también nos abre el panorama a futuro diciendo, bueno, yo voy a visualizar de esta forma de aquí a, no sé, un año. Bueno, ¿y cómo tengo que llegar? Bueno, tengo ciertas etapas que cumplir, tengo ciertos objetivos o ciertas metas. Digamos, el objetivo es ese que tengo allá al fondo, pero tengo que cumplir ciertas metas para ir avanzando. Esas metas son esos escalones que vamos a ir subiendo para llegar a ese objetivo. Bueno, empecemos ya con tiempo previo a planificar, a visualizar ese Gerardo del futuro o esa persona del futuro y esas metas, ¿sí? Que nos van a llevar, o ese camino que nos van a llevar a poder cumplirla. Eso es lo mejor. Y bueno, he llegado al final de todo este episodio. Espero que no se les haya hecho muy largo. Es un episodio que dura 25 o 26 minutos aproximadamente. Espero que les haya gustado. Y por favor, si les ha servido todo esto que hemos estado hablando, que hemos estado compartiendo, por favor, pasen por Spotify y clasifíquenme con 5 estrellas. Si lo están viendo por YouTube, también pongan seguir, activen la campanita para que les avise cuando hayan nuevos videos. Esto puntualmente me va a servir tanto a mí, ¿sí? Porque a mí me sirve para que haya más visualización, pero también para otras personas que también necesiten todo esto o que necesiten esta información. Y generando un simple clic, ayudamos muchísimo a que el algoritmo también de la red social se lo muestre a otras personas que lo necesiten, como lo han necesitado ustedes. Y por eso están viendo todo esto. Así que se los agradecería que hagan este simple clic, ¿sí? En la plataforma que lo estén viendo. Y si tienen alguna duda, algún comentario o lo que quieran resolver, ya saben que tienen la red social de @bari.active en Instagram. Ahí pueden hablarme, escribirme, también está en Facebook. O si no, tenemos también la nueva web, ¿sí? Nuestra, que es www.bariactivepro.com, que ahí también me pueden hablar, me pueden escribir, pueden hacer lo que quieran y lo que necesiten. Si necesitan algún tratamiento pre y postoperatorio, también los puedo ayudar con todo eso. Así que nos vemos el episodio que viene, en un episodio cargadísimo también de información que ya lo estoy preparando. Chau, chau. Hasta la semana que viene.